Los grupos parlamentarios nos están contando durante la mañana lo que esperan del discurso del presidente en este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Regresamos de nuevo al Parlamento. Momento ahora, María, de Nueva Canarias, de conocer sus impresiones de cara a este debate. Sí, Pilar, los grupos de la oposición intervienen esta tarde, será a partir de las 4 de la tarde. Primero lo hará el Grupo Socialista Canario y segundo lugar pues para el Grupo de Nueva Canarias. Quien nos acompaña ya es Luis Campos, que es portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Buenos días. Hola, buenos días. No hay que esperar a escuchar el discurso del presidente, pero ya entiendo que desde Nueva Canarias tienen respuesta para algunos temas. Evidentemente habrá que escuchar qué nos plantea en este debate del Estado de la Nacionalidad, que además se circunscribe en el Ecuador de la legislatura, después de casi ya 2 años y por tanto para nosotros el más relevante porque tenemos la experiencia de lo que ha hecho este gobierno o ha dejado de hacer y la orientación para lo que queda de legislatura. Pero obviamente que tenemos una visión clara de lo que ha supuesto precisamente estos 2 primeros años del gobierno de las derechas, ese gobierno que Clavijo anunciaba que venía a cambiar las cosas y es verdad que lo ha hecho, pero a peor, en una Canarias en la que el descontento social es mucho más agravado, en la que los salarios, pues desgraciadamente, pues han perdido poder adquisitivo, en el que seguimos a la cola precisamente también en materia salarial, en el que somos la segunda comunidad con más pobreza, en el que la situación de la vivienda o de la sanidad está bastante peor que hace precisamente 2 años. El gobierno, además de los recortes en materia presupuestaria en áreas esenciales como el empleo, como la cultura, como la educación y quizás la más relevante y sorprendente de todas, en la igualdad, en un momento precisamente en el que están en riesgo muchos de los derechos que hemos conquistado en el contexto global, pero también en Canarias por el avance de la extrema derecha. Este gobierno, desgraciadamente, ha seguido la estela de los gobiernos del Partido Popular y Vox a nivel estatal, con recortes importantes, por ejemplo, en la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia machista. Preocupa, señor Campos, especialmente el acceso a una vivienda en el archipiélago, la situación actual, y también otra de las preocupaciones que tienen desde el partido es la migración, ¿no? Esto compartido con el resto de grupos. En materia de vivienda creo que es el gran fracaso en los 2 años que llevamos. Cierto es que era ya una política quebrada para el conjunto de los canarios y canarias, pero lejos de mejorar la situación se ha empeorado. Este gobierno hace precisamente 1 año y pico aprobaba un decretazo, y digo esto porque fue un decreto aprobado a espaldas de ayuntamientos, de cabildos, por supuesto del propio Parlamento, al que ni siquiera le impidió tramitarlo como un proyecto de ley y en el que solo se sentaron a negociarlo con la patronal del sector de la construcción y la inmobiliaria. Desgraciadamente, 13 meses después, la situación es infinitamente peor. En 1 año, en estos últimos 13 meses, el precio del alquiler de la vivienda se ha encarecido en un 22%, el precio de la vivienda nueva y usada se ha encarecido en más de un 10%, los demandantes de vivienda protegida se han incrementado hasta 27.500 personas en Canarias, no se ha recuperado ni una sola de las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias y, por ejemplo, en el ámbito del alquiler vacacional, al no aplicar una moratoria como pedíamos durante la tramitación de la ley, casi 20.000 nuevas viviendas, que muchas de ellas se han detraído del alquiler residencial. Por tanto, estamos hablando de uno de los grandes fracasos en un elemento absolutamente esencial para cualquier proyecto familiar, para cualquier proyecto de vida, y que en Canarias se ha agravado en este tiempo. Y en materia migratoria, pues también podemos decir que se ha fracasado. Fuimos nosotros, en el Pacto Canario de las Migraciones, quienes pedíamos que se incluyera una modificación normativa a nivel estatal que obligara al resto de territorios a una distribución equitativa de los menores extranjeros no acompañados que llegaban a los territorios que somos frontera sur, porque la solidaridad no existió nunca. Y es verdad que se empezó a trabajar en esa línea y el Gobierno de Canarias consensuó con el Gobierno de España un texto normativo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitiera esa distribución obligatoria. El Gobierno de Canarias habló con el Gobierno de España para que el Grupo Socialista llevara esa proposición de ley al Congreso de los Diputados, y así lo hizo. Y la realidad es que en julio del año pasado este aspecto podía haber estado ya encauzado, y no lo está por culpa de su socio de gobierno, del Partido Popular, de quien se sienta a su lado en el Consejo de Gobierno, que es quien han impedido de manera sistemática la solución a este tema. Y ahora estamos ante la posibilidad de la aprobación de un decreto ley extraordinario y urgente por una única vez para derivar a 4.000 de estos menores que están en Canarias al resto del territorio. Nosotros decimos que esto es un parche, pero lo apoyamos porque es mejor esto que nada. Pero no podemos renunciar a esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por cierto, en esto también el Partido Popular a nivel estatal, quien se sienta a su lado en el Consejo de Gobierno, ha anunciado que va a votar en contra. Bueno, tenemos problemas con el micro, con el sonido. Disculpe, ya estaba terminando esa intervención. Muchas gracias por atendernos, Luis Campos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues estas han sido las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, que esta tarde va a intervenir como grupo de la oposición.